Hola amigos de Vida Universo Mente, bienvenidos a una nueva emisión y vamos a hablar hoy en qué consiste este nuevo asalto al bolsillo de los hogares colombianos. Nos damos cuenta que el sistema tributario en Colombia es la principal fuente de ingresos del gobierno. Estos son los principales recursos con los que se cuenta para garantizar el funcionamiento eficiente del Estado, de sus programas sociales y la provisión de los bienes públicos que requiere la ciudadanía. Ninguna de las propuestas del gobierno Duque cambia el hecho de que actualmente el 98% de los trabajadores ganamos menos de 3 millones y al fin de cuentas somos los consumidores y asalariados. Tenemos claro que como colombianos pues tenemos la obligación de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones a través de los impuestos. Pero el recaudo no debe ser el único fin de un gobierno. El gobierno debe incentivar metas macroeconómicas, proveer asistencia financiera para alcanzar objetivos sociales y redistribuir la riqueza. Ese debe ser el objetivo de una reforma tributaria. Los ciudadanos del común jugamos un papel primordial en este proceso y por esta razón hago este programa para que sepamos de primera mano lo que nos pasará en nuestra economía familiar con esta reforma tributaria creada para intereses particulares y no para el bienestar de la población en general. Veamos entonces cómo la mal llamada ley de financiamiento, que es el fondo de la reforma tributaria y que en 28 años ya llevamos la número 14, imagínense ustedes, con esta reforma aumentan el cobro del IVA, el cual es considerado el impuesto más agresivo que tenemos los colombianos y lo quieren imponer es a todos los alimentos de la canasta familiar, la cual será del 18% para el 2020 y el 17% para el 2021. ¿Qué significa esto? Que el gobierno tendría una bolsa de 23.4 billones para los próximos 2 años. Pero esa no es la gracia. Lo que daría, pues, lógicamente, nuevos beneficios tributarios. Pero ¿para quién? Para las empresas privadas grandes. A ellas les van a reducir o les reducirán la tarifa del impuesto de renta que pagan actualmente. Pero estas empresas ya tienen grandes beneficios, a lo que el gobierno de Duque le agregará tres beneficios más. El primero, le van a ayudar a que se les devuelva el IVA en el 100% por la adquisición de bienes de capital. La deducción del GMF en el 50% contra el impuesto de renta. Y la deducción ICA contra el impuesto de renta 50% a partir del 2020. Lo que generará un ahorro a estas grandes empresas de unos 2 billones y por medio de la reducción gradual de la renta presuntiva otros 206 mil millones. En total, las empresas se ahorrarían recursos por 11.9 billones para el 2020. Entonces, ¿qué pasará con cada hogar colombiano? Imagínense que tendremos que pagar 69.657 promedio mensual, mientras que estas grandes empresas se ahorrarán 717.763 pesos mensuales. Para el sector privado, el gobierno Duque busca otorgarle 13.7 billones que hoy nos cuestan a los colombianos las distintas gabelas tributarias, que hoy no tienen ninguna justificación técnica de su permanencia y mucho menos de sus efectos sectoriales y macroeconómicos. Por eso vimos que la Corte Constitucional declaró inexequible el grueso de la reforma porque no cumplió con la publicidad necesaria para que el legislador emitiera su consentimiento en la aprobación de la ley de alto contenido tributario que requiere amplias garantías democráticas
en aplicación a los principios de literalidad y que no hay tributo sin representación. Pero el ministro Carrasquilla insistió tajantemente en el mismo texto y fue aprobada a pupitrazos anoche 3 de diciembre 2019 en el Congreso, desobedeciendo a la Corte. Vemos cómo la extrema derecha colombiana se representa que está representada en el mismo ministro en los intereses del presidente gringo Donald Trump, quien expresó a voz populi que él evade impuestos, ya que él es muy inteligente. Pero vemos que nuestro ministro Carrasquilla, quien se considera más inteligente que Trump, busca con esta reforma tributaria que los ricos del país paguen menos impuestos. Por eso hay estudios como los profesores de la Universidad de los Andes, Mark Hofstede y Leopoldo Ferguson, nos han indicado que es terrible y preocupante la reducción de impuestos al sector corporativo, que la ley y que en el fondo esa ley de financiamiento es inconveniente para el recaudo, la equidad social y el desarrollo de una vida en paz en Colombia. Esta reforma aumenta el recaudo de 6.6 billones de pesos, pero devuelve 9.8 billones de pesos entre 2020 y 2022 a los más ricos. Hay un libro que se llama El triunfo de la injusticia de Manuel Sanz. Él nos dice en ese libro que la derecha con estas reformas tributarias defienden sus propios intereses. El interés propio implacable que destruye las normas de confianza y de cooperación que están en la base de cualquier sociedad próspera. Los grandes capitalistas no pueden triunfar sin la infraestructura que conecta sus negocios con el resto del mundo, el alcantarillado que elimina sus excretas, los maestros que enseñaron a leer a sus abogados, los doctores y la investigación pública que los mantiene sanos, sin contar las leyes y jueces que defienden su propiedad. Sin impuestos no existe cooperación, ni prosperidad, ni destino común, no hay siquiera una nación. Vemos como el articulista, economista e historiador colombiano Salomón Kalmanovich nos dice que en el caso de países pobres, entre comillas, como Colombia, que requieren de la creación de instituciones que garanticen la vida de sus ciudadanos, construir las infraestructuras que lubriquen su desarrollo económico y de aumentar las coberturas universales de salud y educación, la urgencia de recaudar impuestos de los que pueden y deben pagarlo es mucho mayor. Igualmente él menciona que el raquítico desarrollo del país puede conducir simplemente a que los ricos no inviertan sus ganancias localmente, sino que las lleven a paraísos fiscales donde no pagan ningún tributo. Lo que ha venido sucediendo paulatinamente, si lo vemos en los Panama Papers, en la evasión de todos los robos que hacen los congresistas, etc. El Observatorio del Fiscal de la Universidad Javeriana revisó los soportes en su análisis e encontró que el gobierno de Juan Manuel Santos dejó un presupuesto de rentas que era igual al presupuesto de gastos, o sea, balanceado. Carrasquilla negó ese balance y dijo que el presupuesto estaba desfinanciado, pero en la carta de modificación del presupuesto que le envió el Ministerio de Hacienda al Congreso, reduce en 14 billones de pesos en los ingresos de capital. 14 billones de pesos con todos los ceros sin ninguna explicación adicional. Aún así, el gobierno presentó la ley de financiamiento, pero lo indignante de esta ley es que quieren llenar el hueco fiscal con el IVA en la canasta familiar. Pero lo que más nos indigna a los colombianos de este aumento tributario es que nos están vaciando el bolsillo. Igualmente el gran recorte de impuestos a las empresas grandes privadas que entrarían en vigencia en el 2020 y que no ayudan a financiar al Estado. Lo más chocante es que el gobierno Duque quiere conseguir la reforma pensional. Vemos como el diario Portafolio, quien conoció el borrador del proyecto, nos dice que una de las bombas de esa reforma es subir gradualmente los aportes a pensión
que hacen los trabajadores, tanto empleados como independientes, del 16 al 20%. El otro gran cambio es eliminar el régimen de prima media actual que opera con pensiones con grandes subsidios del Estado. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer, entender y debatir las decisiones que se toman desde el Ministerio de Hacienda, principio elemental que el ministro Carrasquilla no reconoce. El debate sobre la política fiscal se debe dar de forma democrática y transparente. El ministro Carrasquilla tiene una gran responsabilidad política, ya que ha impuesto unas medidas sin un consenso nacional de la realidad sobre el sistema tributario. La ley de financiamiento fue aprobada sin responder razones y a la oposición vemos cómo ganan las empresas privadas que obtienen recortes de alrededor de 10 billones de pesos, ganan las empresas que promovieron los recortes tributarios, pero los grandes perjudicados somos la población que está ocupada ganándose la vida, ya que no tenemos tiempo ni recursos para hacer el lobby que hacen las grandes empresas. Esta ley es terrible para la economía colombiana, señores, pero estamos en un momento clave de la democracia colombiana. Hemos despertado, ya estamos informados y por todos los medios debemos impedir que esta ley pase. A los que nos preocupa que los impuestos sigan subiendo, debemos entender el impacto fiscal de aumentar el IVA a la canasta familiar. El bajarle los impuestos a los privados, ahora sí nos impondrán la dolarización de la economía colombiana, lo que será catastrófico e inmanejable. Pensemos, actuemos, por favor, dale mano arriba a este video y si no te has suscrito, aún puedes hacerlo gratis. Igualmente, compártelo con tus amigos para que todos estemos enterados de lo que el gobierno de Duque nos está imponiendo para acabar con nuestra economía familiar. Gracias por ver Vida, Universo, Mente y hasta el próximo video.